El jeque billonario Aziz al-Faruq raramente mostraba debilidad. En la vastedad del desierto, su palacio resplandecía como un oasis dorado bajo el sol abrasador. Pero en su corazón existía una tormenta que el lujo y el poder no lograban silenciar. En aquella noche clara, mientras los aromas de incienso y especias flotaban pesados en los pasillos de mármol, Aziz contemplaba el horizonte infinito, atrapado en el peso de una vida que parecían gozar millones, pero que para él era una prisión dorada. A pocos kilómetros, en un modesto hospital de campaña, Amina cerraba la puerta tras de sí con determinación. Sucumbir no era una opción para ella. Nadie más se había atrevido a salvar a aquella niña abandonada, vulnerable, que en 3 días había desatado en su alma una tempestad inesperada, de esperanza y sacrificio. Amina, con sus manos ásperas y su corazón ardiente, arriesgó todo para mantener viva aquella pequeña chispa en medio de la indiferencia del mundo. El destino, caprichoso y preciso, había acercado sus mundos en un instante. Aziz, intrigado por la noticia de aquella enfermera indomable que desafiaba su mundo cerrado y su rigidez emocional, decidió observarla desde la distancia. No podía entender cómo alguien tan humilde poseía una fortaleza que él, con todas sus riquezas, nunca había cultivado. ¿Qué tenía ella que no podía comprar o dominar? Esa pregunta perturbaba su orgullo y despertaba una curiosidad prohibida, como el aroma embriagador de las rosas del desierto que no podía ignorar. Cuando finalmente Aziz se acercó a Amina, la tensión fue insoportable. Sus miradas chocaron, un duelo silencioso, entre el poder y la humildad, la desconfianza y la admiración mutua que crecía con cada palabra velada por subtexto. Ella, orgullosa y valiente, rechazaba su mundo de oro con una dignidad que lo desconcertaba. Él, acostumbrado a controlar todo, sentía que perdía el terreno en aquel encuentro donde no podía imponer su voluntad. En un momento inesperado, mientras el sol se ocultaba tras las dunas y el zumbido del viento acariciaba el palacio, Amina reveló un secreto que jamás debió salir de los confines del hospital. Aquella niña no estaba sola, pero el misterio de su abandono rozaba los límites de un complot que amenazaba con derribar la frágil conexión que nacía entre ellos. La sombra de un pasado oculto descendió sobre sus miradas. El jeque se sintió atrapado entre sus propias sombras y el brillo inesperado de esa mujer que desafiaba su mundo. Antes de que la historia pudiera avanzar, el silencio pesaba más fuerte que nunca, como el preludio de una tormenta inminente. Antes de que el próximo secreto de este emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos aún se entrelazan, y no quiero que te pierdas ni un solo instante. Deja tu like si el corazón del jeque ya te intriga y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro crees que ocurrirá. Tu pasión por estos dramas es lo que nos inspira a continuar. Gracias por acompañarnos. El crepúsculo caía como un manto de fuego sobre el desierto, pintando de tonos carmesíes y ámbares las paredes de mármol del palacio de Aziz al-Faruq. El jeque, envuelto en una túnica de seda blanca que reflejaba la última luz del día, estaba reclinado en un diván adornado con brocados dorados. A su alrededor, el silencio era tan pesado que parecía que incluso el viento se atrevía a hacer una pausa, como si temiera perturbar el turbio mar de emociones que se agitaba en su interior. Sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaban de la puerta por la que había salido Amina horas antes. Entre esa entrecerrada ventana de su dominio y la humildad implacable de aquella enfermera,
se libraba una batalla invisible que consumía su orgullo y despertaba una curiosidad que nunca antes había sentido. ¿Qué fuerza secreta la impulsaba a desafiar el mundo pétreo y frío al que él pertenecía? Esa pregunta vibraba en su pecho con una intensidad casi dolorosa. Mientras tanto, Amina avanzaba entre los corredores desiertos del hospital de campaña, cada paso alimentando el fuego de su resolución. Aunque el calor del desierto aún se colaba por los ventanales, dentro del hospital el ambiente era de una tensión distinta, llena de risas apagadas y suspiros endurecidos por la lucha constante hacia la vida. La niña abandonada, débil, pero aferrada a un hilo invisible, dormía con una fragilidad que estremecía a Amina, cuyo semblante, iluminado por la luz de una lámpara, mostraba marcas de noche sin descanso y una determinación inquebrantable. Recordaba con nitidez el momento en que el jeque la había visitado, una mezcla de imponente poder y una vulnerabilidad apenas disimulada. Tras su máscara de fría autoridad, sus palabras, medidas y cargadas de un subtexto indescifrable, habían desencadenado en ella una mezcla de rechazo y una inexplicable tensión. Fue en ese instante cuando ella supo que entre ellos existía un abismo más que de clase. Era el choque de mundos, creencias y heridas escondidas. Pero con la noche, nuevas sombras llegaron a acechar. Una figura oscura de la corte de Asís merodeaba siempre cerca, con susurros venenosos y planes ocultos. La intriga crecía, y con ella la inevitable tensión que amenazaba con quebrantar cualquier frágil puente que quisiera construirse entre el jeque y la enfermera. No había espacio para debilidades, pero ambos estaban a punto de descubrir que la fortaleza verdad del palacio. Asís recibió una carta sellada con el emblema de una familia rival, una advertencia disfrazada de desafío. Los secretos no permanecen enterrados para siempre, ni siquiera bajo el oro. Sus dedos temblaron ligeramente al romper el sello. El silencio se volvió más denso, y el aire casi parecía arder junto con cada palabra leída. Un escalofrío recorrió su espalda. Atrás quedaba la apariencia invulnerable. Al amanecer siguiente, antes que las primeras luces rozaran las dunas, Asís convocó a su consejero más fiel. Su voz, normalmente firme y contundente, traicionaba un atisbo de incertidumbre mientras hablaba. No puedo permitir que el pasado destruya lo que esta relación podría significar, ni que esa mujer, con su indomable espíritu, sea arrastrada a un juego que desconozco. Simultáneamente, Amina, ajena a la carta que agitaba Palacio, enfrentaba su propio tormento. La niña enfermaba, y con cada crisis que atravesaba, su conciencia se desgarraba pensando en el oscuro misterio que rodeaba su abandono. Aquella revelación que confió en secreto al jeque empezaba a tornarse en una pesada cadena. ¿Podría confiar en aquel hombre envuelto en riqueza y poder cuando su pasado parecía esconder más sombras que luces? Esa tensión invisible se materializó cuando, durante una inesperada reunión en el salón privado destinado a las decisiones del Emirato, Asís encaró a Amina. Sus ojos destellaban con una mezcla confusa de furia contenida y una urgente necesidad de entender. ¿Por qué ocultarme la verdad? Su voz era un susurro quebrado, como si arriesgara el equilibrio precario de su orgullo. Amina respiró hondo. Su mirada vibraba con la fuerza de quien ha cargado en silencio con el peso del mundo. No fue fácil. No sabía en quién confiar, confesó, con un temblor apenas perceptible en la voz. Lo que descubrí va más allá de lo que imaginas. Hay fuerzas que caminarán contigo y contra ti, incluso desde las sombras de tu propio linaje. Asís dio un paso adelante, el aroma de su perfume oriental llenando el aire con un magnetismo casi doloroso.
Entonces deberemos enfrentarlas juntos, declaró con una determinación nueva, como si al fin decidiera derribar los muros invisibles que separaban su corazón. Pero justo cuando una tenue llama de esperanza parecía prender entre ellos, un sirviente irrumpió con urgencia, entregando un aceite sellado con símbolo desconocido. Asís lo tomó sin pronunciar palabra, el ceño fruncido y el alma de repente anclada en un tormento más oscuro que el desierto nocturno. La carta contenía solo una frase: el pasado vuelve para reclamar lo que le fue arrebatado. El silencio se volvió ensordecedor, y en ese instante ambos supieron que su frágil alianza estaría a punto de ser puesta a prueba con revelaciones que pondrían en jaque no solo sus vidas, sino también el destino del emirato. Asís alzó la vista y encontró los ojos de Amina, que reflejaban un océano de incertidumbres y valentía. «Esto apenas comienza», murmuró el jeque, «y la próxima tormenta será peor que todas las que hemos conocido». La noche se cerró tras sus palabras, dejando una sombra inquietante que pendía sobre el oro y la arena, mientras los secretos al acecho esperaban su momento para arder. El sol apenas comenzaba a vestirse de oro cuando el eco de pasos decididos resonó en las paredes del palacio. Asís al-Faruq, envuelto en su túnica impoluta, giró lentamente hacia la sombra que se acercaba. La carta, con su amenaza latente, aún ardía en su mente, una llama silenciosa que le recordaba que nada en su mundo sería como antes. El consejero, un hombre curtido en 1000 guerras y 1000 intrigas, depositó ante él un informe lleno de secretos susurrados y mapas de alianzas quebrantadas. Pero los ojos del jeque apenas lograban concentrarse en esos papeles. Su mente estaba fija en Amina. No era solo la mujer que desafiaba su poder lo que lo inquietaba, sino la fragilidad con la que ocultaba sus propias batallas. La niña abandonada, la promesa quebrada y la traición invisible se entrelazaban en una madeja difícil de desatar. Así sabía que debajo de la piel impasible que mostraba al mundo se ocultaba una guerra que repetía silenciosa, noche tras noche. En el ala opuesta del palacio, Amina se doblaba sobre la pequeña en la camilla, acariciando su frente cubierta de sudor. Sus ojos, brillantes y cansados, reflejaban una mezcla de esperanza y temor que hacía oscilar su corazón. La revelación que había compartido con el jeque la perseguía como una sombra implacable. ¿Cómo podría proteger a esa niña sin poner en peligro todo lo que había comenzado a construir con él? Un susurro familiar interrumpió sus pensamientos. Era Leila, su amiga y confidente, que apareció con un rostro sombrío. «Amina, han llegado noticias», dijo con voz grave. «El nombre que mencionaste no es solo un pasado remoto, es una amenaza viva. El entramado que te rodea alcanza hasta los rincones más oscuros del emirato». La enfermera levantó la vista, su determinación renovada. «No puedo huir, no esta vez. Por esa niña, por lo que empiezan a hacer entre Aziz y yo, debo enfrentar lo que sea». Ese mismo día, el jeque convocó un consejo restringido en la Sala Dorada, donde los espejos y las lámparas milenarias oscilaban con la luz tenue de los candelabros. Solo unos pocos con confianza absoluta estaban presentes. Susurros y miradas cargadas de sospecha llenaban el aire. Asís tomó la palabra con voz firme, aunque teñida de una vulnerabilidad que pocos habían escuchado. «El desafío que enfrentamos no es solo mío ni de Amina, es de todos los que aman este emirato. No podemos permitir que las sombras del pasado destruyan nuestro futuro. Debemos encontrar al responsable y cerrarle la puerta de una vez por todas». Entre los asistentes,
Un hombre de mirada fría y sonrisa inquietante intercambió una mirada fugaz con un emisario ausente. La tensión se volvió palpable. El jeque sabía que mientras luchaba por controlar el presente, fuerzas que él desconocía tejían un complot más grande. Aquella noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Aziz y Amina se encontraron en los jardines que bordeaban la residencia principal. El aroma del jazmín y las flores de naranjo se mezclaba con la frescura del desierto que empezaba a enfriar. Ella, con el rostro iluminado solo por la luna, le mostró la niña, dormida plácidamente en sus brazos, frágil pero llena de vida. Aziz, hay secretos que me han perseguido toda la vida, pero en este momento solo quiero creer que no estamos solos. El jeque tomó suavemente la mano de Amina, el contacto breve pero cargado de promesas y temores. Esta batalla es más que de poder o traiciones. Es por algo que aún no sé si estoy listo para nombrar. Pero estoy aquí porque tú me hiciste sentir que la fortaleza no está solo en el oro, ni en el seguimiento ciego del linaje. Un silencio pesado cayó entre ellos, un puente frágil que comenzaba a sostener lo imposible. De repente, el sonido seco de pasos apresurados resonó desde la entrada del jardín. Un mensajero irrumpió con un pergamino en la mano, jadeando con el rostro pálido. Aziz lo tomó rápido, sin apartar la mirada de Amina. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al leer las palabras escritas con tinta negra. La verdad que creen sepultar vive en cada rincón. Cuidado con quien confían, porque los lazos sangrientos que unen a tu sangre y a la suya están por romperse. Sus ojos se encontraron de nuevo, más intensos que nunca. Ella supo, en ese instante, que la tormenta que acechaba no era solo política, ni un simple juego de poder, era personal. Aziz respiró hondo, la máscara de impasibilidad quebrándose en un instante. No es solo un desafío para nosotros, dijo, la voz quebrada por un conflicto interno profundo. Es una guerra que me recordará quién soy realmente, y quizás quién podemos ser, juntos. Bajo la luna que comenzaba a esconderse tras las dunas, ambos supieron que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Los secretos que permanecían enterrados amenazaban con despertar, y esta vez el precio de ignorarlos sería más que sus vidas y sus corazones. La noche se cernía con un manto oscuro sobre el palacio de Aziz al-Faruq, pero dentro de las paredes, el fuego de la intriga y la incertidumbre ardía más ferviente que nunca. El mensaje sombrío, con sus palabras cargadas de amenaza, había quebrado la distancia cuidadosamente mantenida entre el jeque y sus enemigos. La tensión, antes una vibración tenue, se había convertido en un pulso insistente que retumbaba en cada rincón del oro y mármol. Aziz reposaba en la monumental sala privada, envuelto en su túnica blanca, sus dedos tamborileando con impaciencia sobre el brazo del diván. La carta sellada descansaba sobre la mesa, como una prueba silenciosa de que aquella guerra invisible apenas comenzaba. Distante en la penumbra, su reflejo oscilaba entre la sombra y la luz, igual que sus pensamientos divididos entre la política y la mujer que había irrumpido en su mundo tan inesperadamente. Sus ojos se cerraron un instante, buscando en el reposo una fortaleza que no encontraba en la realidad. Amina, aquella mujer insumisa, que a pesar de la brecha insalvable que parecía existir entre ellos, había desarmado su armadura con la sola fuerza de su espíritu. La fragilidad que ocultaba tras su valentía le perturbaba como un enigma irresoluto. ¿Quién creía él que era? ¿Un jeque invencible
para enfrentarse a la humanidad de alguien que no necesitaba de su oro para sostener su valor. Mientras tanto, en el hospital de campaña, Amina luchaba contra la vigilia. La niña abandonada yacía inocente, su respiración entrecortada marcando el compás de una batalla silenciosa por la vida. Cada suspiro era un grito ahogado en la piel del desierto, un llamado que desgarraba el alma de Amina con una mezcla de esperanza y desesperación. Esa noche, tan oscura como su propio destino, ella sabía que ya no podía retroceder. Los rumores que habían comenzado a serpentear por los pasillos de palacio y hospital se entrelazaban en una red invisible, atrapando a todos en un juego donde las cartas se movían con cautela. Pero la apuesta era la supervivencia, la revelación que encadenaba a Amina a aquel secreto tan profundo. Era una sombra que crecía con cada hora que transcurría. Y ahora, con Aziz están del lado, esa sombra prometía extender sus garras mucho más lejos. El jeque, con un abrupto movimiento, se levantó decidido, su sombra proyectándose enorme contra los mosaicos de la pared. La lealtad de sus hombres, la confidencialidad de sus consejeros, todo parecía estar en juego. Pero en lo más profundo, sabía que ninguna muralla ni ejército eran capaz de protegerlo del enemigo que acechaba desde dentro, su propia familia y los secretos enterrados bajo siglos de poder. Amina recibió aquella noche una visita inesperada. Leila apareció con el rostro marcado por una inquietud que ella intentó esconder tras una sonrisa forzada. Sin palabras, le entregó un pequeño pergamino oculto entre los pliegues de su túnica. Amina lo abrió con manos temblorosas, descubriendo nombres y fechas que tejían una historia de traiciones que abarcaban generaciones enteras del emirato. Cada palabra era un puñal invisible clavado en su confianza y en la ya frágil alianza con Aziz. «Esto no es solo política», murmuró Leila, apenas audible. «Son heridas que aún sangran, y si no cuidamos, arrastrarán a todos, incluso a ti». El eco de esa advertencia se infiltró en el silencio de la habitación. Amina sintió cómo su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Aquella niña indefensa no solo peleaba contra su cuerpo débil, sino contra un destino que ahora amenazaba con desatar guerras más profundas y personales de las que podía imaginar. Al amanecer, el resplandor del sol habría enlutado el firmamento si no fuera por la solemnidad que impregnaba el palacio. Aziz, vestido ahora con su túnica cerúlea, convocó una reunión secreta, reuniendo a su círculo más cercano bajo la luz tenue de las lámparas colgantes. La atmósfera era densa, cargada de miradas que se cruzaban entre la confianza y la sospecha. «No solo enfrentamos a enemigos visibles», declaró con voz cortante, «las cadenas que atan a este emirato, a su pasado, están siendo deshilachadas por manos invisibles. Necesito que cada uno vigile cada movimiento, cada aliado y cada sombra». Los murmullos crecieron en volumen, pero el brillo frío en los ojos de uno de los presentes detuvo cualquier disensión. Así sabía que el enemigo no solo estaba afuera, estaba dentro, silente, esperando el momento de corromper lo que él aún consideraba su imperio. Horas más tarde, en los jardines privados del palacio, el aroma del jazmín y del oud fresco se entremezclaba con la fragilidad del momento. Amina sostuvo a la niña en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo estremecerse con cada respiración. El peso del secreto la apretaba en el pecho, y al mirar a Aziz, vio reflejado el mismo tormento. Él se acercó lentamente, el brillo de la luna dibujando líneas suaves sobre su rostro. Sin palabras, tomó la mano de Amina, un puente silencioso entre dos corazones quebrados, pero dispuestos a luchar.
No sé qué monstruos esconden esas cadenas que mencionas, confesó con voz baja, pero mientras estés a mi lado, no permitiré que te arrastren al abismo sola. Sus ojos se encontraron, cargados de promesas y temores. Cada latido resonaba con la intensidad de una tormenta que ambos sentían crecer. Entonces, un batir apresurado de pasos interrumpió aquel instante fugaz. Un mensajero apareció, sudoroso y con el rostro pálido, extendiendo un nuevo pergamino ante el jeque. Asís lo desdobló con dedos firmes, pero su corazón pareció detenerse ante la frase escrita con tinta negra. La red no solo atrapa presas, también consume a quienes la tejen. El silencio se apoderó del jardín, como si el viento propio se hubiera contenido. Amina sintió la piel erizarse. Aquella noche, en medio de la opulencia y el peligro, comprendieron que estaban en el umbral de una batalla que definiría no solo sus destinos, sino también el futuro del emirato, y que quizá las verdaderas heridas no eran las que el mundo veía, sino las que pesaban en sus almas. Así se apretó el pergamino contra su pecho, sus ojos clavados en los de Amina, buscando en ellos un reflejo de la fuerza que necesitarían para enfrentarse a lo desconocido. No seremos solo víctimas de esta guerra, susurró con un fuego silencioso. Seremos quienes la definen. Pero mientras sus palabras flotaban en el aire, una sombra emergió en el borde de la noche, observando, esperando. Un secreto aún más oscuro se acercaba, dispuesto a destruirlos o a devorarlos por completo. El destino del jeque billonario y de la enfermera valiente estaba a punto de cruzar el punto sin retorno. La luna se alzaba alta sobre el desierto, derramando su luz plateada sobre las torres de mármol del palacio, mientras en su corazón ardía una tormenta más poderosa que cualquier tormenta de arena. Asís al-Faruq sostenía el pergamino entre sus manos temblorosas, leyendo y releyendo aquellas palabras que parecían contener la sentencia de un destino ineludible. La red no solo atrapaba presas, se alimentaba de quienes tejían sus hilos, y el imperio que conocía comenzaba a desmoronarse en silencio. Un suspiro cansado escapó de sus labios cuando sintió la presencia de Amina al otro lado de la estancia. La encontró apoyada contra el marco de la puerta, sus ojos brillantes reflejando una mezcla de miedo y determinación que lo confrontó sin necesidad de palabras. Aquella mujer que desafiaba cada una de sus certezas era, al mismo tiempo, la única razón por la que su mundo aún podía sostenerse al borde del abismo. Avanzó hacia ella, con pasos lentos, como si cada movimiento arrastrara pesadas cadenas invisibles. ¿Qué significa realmente esta advertencia? La voz de Asís vibraba entre la incertidumbre y la rabia contenida. ¿Quién es el enemigo que se oculta tras estas sombras? Amina lo miró fijamente, el peso de su secreto grabado en cada línea de su rostro. No es un enemigo único, ni visible, confesó con voz baja. Es un entramado de traiciones, venenos que corren por la sangre de este emirato. No solo estamos peleando contra quienes desean Aragón derribar, sino contra fantasmas del pasado que jamás pensamos despertar. El silencio se volvió pesado. Solo el delicado aroma de incienso flotaba en el aire, mezclándose con el distante susurro del viento. Así cerró los ojos y recordó la frágil figura de la niña, que Amina custodiaba, tan pequeña, tan indefensa, y al mismo tiempo una chispa de esperanza frente a un mundo de tinieblas. Aquella inocencia que desafiaba las reglas del poder y del linaje,
y que ahora parecía ser el centro de una pugna que los arrastraba sin tregua. Si esas sombras alcanzan a esa niña, musitó, entonces no tendré más opción que enfrentar a todos, incluidos los míos, aunque me cueste destruir lo que queda de mí mismo. Amina extendió la mano, tocando suavemente la mejilla de Asís. El contacto fue un puente delicado, una tregua momentánea en aquella guerra de voluntades y miedos. No estás solo en esta batalla, susurró, pero debes aprender a confiar, porque esconder secretos será nuestro peor enemigo. Sus palabras calaron hondo en el jeque, quien se sorprendió a sí mismo, temblando ante aquella verdad. Nunca antes había sentido que su fortaleza se deshacía, no por fuerzas externas, sino por la fragilidad inevitable de abrir su corazón. Fue entonces cuando un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se giraron al unísono. El guardia, con rostro serio y pasos apresurados, entregó un nuevo pergamino a Asís. Él esperaba lo peor, pero la tinta negra escrita allí superó cualquier temor. Tu sangre y la de ella están marcadas por la misma traición. La verdad que creíste sepultada arderá y consumirá todo. La mirada del jeque se volvió un torbellino de rabia y dolor. Sus dedos apretaron el papel con fuerza, arrugándolo entre sus palmas, como si al hacerlo pudiera contener el caos. «¿Qué significa esto?», dijo con voz rota, buscando en los ojos de Amina una respuesta que no quería escuchar, pero sabía que debía enfrentar. Ella, con el pecho agitado, reunió la valentía que la había mantenido firme contra vientos y tormentas. Es la historia de nuestras familias, Asís, un secreto sellado con sangre que ha permanecido oculto demasiado tiempo. No somos solo amantes o aliados, somos piezas en un tablero que alguien más mueve con cruel precisión. Un estremecimiento recorrió el palacio. En ese instante, el lujo y la magnificencia que lo rodeaban dejaron de importar. Solo quedaba la brutal realidad de una trama que los amenazaba en lo más profundo. Asís volvió a sentarse, hundiendo la cabeza entre las manos por un instante, antes de mirar hacia el vasto desierto que lo esperaba, indiferente y eterno. He pasado mi vida gobernando con hierro y oro, creyendo que nada podía romper mi voluntad, confesó. Pero esto es diferente. Esta batalla no la ganaré con poder ni riquezas. Amina se acercó, sentándose a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. La fortaleza nace en las grietas, Asís, en aquello que no se puede comprar ni conquistar, y juntos podemos ser más fuertes que cualquier secreto oscuro. La noche avanzaba, y bajo el brillo estrellado, aquella alianza frágil pero real comenzó a tejer su propio destino. Pero justo cuando la esperanza parecía tomar un tímido aliento, un sirviente irrumpió con expresión grave y apresurada. «Mi jeque, una mensajera ha llegado del norte. Lleva noticias urgentes». Asís y Amina intercambiaron miradas sombrías. Sabían que cada palabra que llegaba desde fuera podía ser la chispa que encendiera otro fuego. La joven mensajera entró, entregando un pequeño cofre ornamentado, sellado con el emblema de una casa antigua y olvidada. Asís abrió con cuidado, pero el contenido no era joya ni mensaje diplomático. Era una fotografía. En ella, una figura familiar, cubierta por sombras y penitente, sostenía la misma niña que Amina protegía. Pero lo que heló la sangre del jeque fue lo que flotaba detrás. Un hombre cuya mirada podía congelar almas. Un nombre resonó en el aire, cargado de miedo y traición. Un apellido que ambos sabían no podía ser ignorado. Amina sintió que el mundo se le venía encima. La niña que cuidaba no solo era un eslabón en su cadena de secretos, sino también la clave para desenmascarar un enemigo que
Estaba más cerca de lo que pensaban. Asís apretó la mano de Amina con un renovado ímpetu, como si quisiese transmitirle no solo protección, sino la promesa de que no caerían sin luchar. «Este no es solo nuestro secreto», dijo con voz firme. «Es una sentencia para quienes han jugado con el destino de nuestras familias, y esta vez no habrá lugar para la misericordia». La sombra que los amenazaba se cerraba, pero algo más acechaba, invisible y despiadado. Un traidor en el corazón mismo del palacio, alguien que esperaba en silencio, listo para quebrar aquello que Asís y Amina apenas comenzaban a construir. La tormenta que se avecinaba no solo arrasaría con el oro y la tierra, sino con la esencia misma de lo que eran. Asís levantó la vista, y en el reflejo distorsionado del mármol, vio no solo al jeque invencible, sino al hombre que debía elegir entre renunciar a su pasado o destruirlo por completo. Y en ese instante, la puerta del salón se abrió lentamente, revelando una figura inesperada, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa que prometía caos y revelaciones que harían temblar el emirato. Aquella presencia cambió para siempre el destino dibujado entre el desierto y el palacio. El secreto más peligroso estaba a punto de salir a la luz. La tensión crecía implacable bajo el cielo estrellado que envolvía el palacio de mármol donde Asís al-Faruq, el jeque billonario, se enfrentaba al peso de la amenaza oculta en aquellas palabras escritas en tinta negra. La red que atrapaba presas también consumía a quienes la tejían, y eso resonaba en su alma con la fuerza de un destino irremediable. Así sostuvo el pergamino con manos firmes pero temblorosas, mientras su mirada no se apartaba del reflejo plateado de la luna sobre las aguas tranquilas del estanque central de los jardines. Amina, con la niña dormida en brazos, apareció en el umbral de la estancia, sus ojos cargados de una mezcla de miedo y decisión, consciente de que ambos estaban atravesando un abismo que los amenazaba irremediablemente. El silencio entre ellos era espeso, casi tangible, como si el propio aire se resistiera a permear aquella brutal realidad. Fue Amina quien rompió el vacío con voz contenida, apenas un susurro que parecía devolver la fuerza al corazón de aquel hombre acostumbrado a dominar con su poder. Asís, no hay enemigo que podamos señalar, ni un rostro al que culpar. Esta batalla es un laberinto tejido con siglos de secretos, traiciones que corren por la sangre del emirato. No solo nos enfrentamos a un adversario externo, sino a los fantasmas que creímos enterrados. El jeque se acercó con esa mezcla única de fuerza y vulnerabilidad que solo ella había logrado despertar en él. Sus dedos rozaron la mejilla de Amina en un gesto fugaz, pero cargado de una promesa silenciosa. Entonces lucharemos juntos, contra el pasado y sus sombras. Pero necesito que sepas algo. No permitiré que nada ni nadie lastime a esa niña, ni siquiera si tengo que desafiar mi propia sangre. Amina asintió, sintiendo cómo el peso de la alianza se asentaba entre ambos. Una unión forjada en el crisol del peligro, donde la confianza era el único refugio posible. Al abrir la puerta del palacio para salir hacia los corredores iluminados por antorchas, un mensajero se presentó con urgencia, entregándole a Asís un pequeño cofre ornamentado con el emblema de una casa olvidada. El jeque, con el ceño fruncido, descifró el contenido sin demora. Una fotografía oscura, cuyos contornos revelaban una figura familiar, cubierta de sombras, sosteniendo a la niña que Amina protegía. Pero lo que heló su sangre fue la presencia, apenas perceptible, de un hombre cuya mirada podía congelar almas. Un nombre resonó como un eco cruel en la mente de ambos. Aquel apellido significaba la herida abierta que nunca había cicatrizado, la raíz profunda de su tormento.
Cada latido en el pecho de Asís era un tambor de guerra. La traición no era solo una amenaza, sino un enemigo tangible, escondido en los mismos muros que lo habían criado y gobernado. En los pasillos del palacio, sus pasos retumbaban con decisión, mientras convocaba a su consejero más cercano. Su voz, habitual roca impenetrable, dejaba filtrar una angustia contenida. Algo está muy mal en las sombras de este emirato. Debemos descubrir quién sostiene los hilos y cortarlos sin piedad. No puedo permitir que el pasado destruya lo que apenas comienza. Mientras las palabras se dispersaban en la sala dorada, una mirada distante y fría seguía atentamente cada gesto, tejiendo silencios más venenosos que cualquier vaga. Por la noche, en el jardín privado, donde el aroma de jazmín y sándalo envolvía el aire, Amina sentó a la niña en sus piernas y sostuvo la mano de Asís con una firmeza inesperada. «No puedo evitar pensar que esta lucha va más allá de nosotros», confesó, sus ojos reflejando el brillo de la luna y una cadena de emociones encontradas. «La verdad que creímos silenciada arderá y consumirá todo a su paso, no solo nuestro destino, sino el de muchas vidas inocentes». Asís la miró con una mezcla de dolor y amor, la frialdad de su fortuna desmoronándose ante la calidez ruda de ese instante fragilizado. «No importa cuán oscuro sea el sendero», prometió, «no dejaré que caiga sola en ese abismo». Pero ese instante de calma se vio perturbado cuando el sonido de pasos acelerados cortó el aire. Un joven mensajero irrumpió con un último mensaje clavado en la tinta negra de la traición. «La red no solo atrapa presas, también consume a quienes la tejen». Asís desplegó despacio las palabras, y un escalofrío profundo recorrió su cuerpo. La lucha que creían enfrentar se tornaba cada vez más personal y mortal. El jeque alzó la vista y encontró en los ojos de Amina una valentía que igualaba su propia tormenta interna. «Esto no es solo una batalla por poder o secretos», susurró, la voz quebrada pero firme. «Es una definición de quiénes somos, y quizás de quiénes elegiremos ser». La noche cerró su manto a su alrededor, pero en el interior del palacio una sombra se alzaba, acechando silenciosa. El enemigo más peligroso no era visible. Estaba cerca, dentro, y mientras la puerta del salón se abrió lentamente, revelando una figura cuya sonrisa prometía desatar el caos que cambiaría para siempre el destino de Asís al-Faruq, quedó claro que el momento del juicio había llegado. El secreto más oscuro estaba a punto de ser revelado. La luna derramaba su luz plateada sobre los jardines del palacio, pintando con sombras alargadas los contornos de las fuentes de mármol y las pérgolas adornadas con jazmines y bugambillas. Pero esa noche, la belleza serena del lugar contrastaba con la tormenta que rugía en el interior de Asís al-Faruq. El jeque permanecía de pie frente a la ventana del salón privado, su túnica blanca acariciada por la brisa fresca del desierto. Los dedos se entrelazaban nerviosamente, mientras sus ojos oscuros buscaban el horizonte infinito, buscando respuestas en el espejo inundado de estrellas. La fotografía que horas antes había recibido aún quemaba en su mente. Aquella figura sombría, la niña, y el hombre cuyos ojos helados portaban el peso de una traición que ni siquiera sus riquezas podían comprar ni detener. Amina apareció silenciosa, su silueta apenas visible en la penumbra, con la niña dormida en brazos. Sus pasos eran firmes, cargados de la resolución que siempre la había definido, pero en sus ojos brillaba una mezcla de cansancio y miedo profundo. Asís no apartó la mirada del reflejo lunar, hasta que sintió su presencia junto a él. Entonces volvió el rostro hacia ella, intentando encontrar en esa valiente mujer un refugio,
una fuerza capaz de desafiar no solo al desierto, sino a los fantasmas que se escondían en ese mundo dorado. Y, traidor, no puedo permitir que nada le ocurra. Su voz, profunda y rasgada, dejó escapar una fragilidad hasta entonces oculta. Ni a ella, ni a ti. Amina apretó la pequeña mano de la niña. Su expresión se endureció en un gesto de desafío silencioso. Si hemos llegado hasta aquí, será porque podemos hacerlo. Pero esto es más grande que nosotros, Aziz. Los hilos que nos atan están tejidos con secretos que afectan a más gente que solo nosotros. El jeque asintió lentamente, sus pensamientos revoloteando como el polvo en una tormenta de arena. Había sido criado para controlar todo, para hacer que el mundo se doblegara a su voluntad. Pero aquella red invisible que se extendía ante él parecía incontestable, palpitando con antiguas heridas que se negaban a sanar. «Convocaremos a los leales», murmuró, con el ceño fruncido. «No permitiré que mi gente sea arrastrada a un juego donde no sepamos las reglas. Nadie puede saber más que nosotros». Amina dio un paso atrás, la niña acomodada contra su pecho. «La confianza será nuestro escudo más frágil, y a la vez el único invencible», respondió, sus ojos fijos en los de Aziz. «Pero también sé que alguien moverá ficha para romper este lazo». Un silencio denso ocupó el salón, interrumpido solo por el leve zumbido de un ventilador de bronce que giraba perezoso, esparciendo un olor sutil a sándalo y mirra. De repente un golpe seco resonó en la puerta. Así se tensó, la mano siguiéndole instintivamente a la empuñadura de su daga ceremonial, oculta entre las ropas. «Entra», ordenó, firme pero sin perder la compostura. El guardia abrió el portón y dejó entrar a un mensajero, sudoroso y con los ojos desorbitados. El cofre que portaba parecía pesar más que su propio cuerpo. Aziz tomó el objeto con misterio y desconfianza, abriéndolo lentamente. Dentro yacía un pergamino sellado, marcado con un emblema desconocido, y una foto borrosa que mostraba un retrato familiar a medio iluminar por la tenue luz de una vela. Aziz desdobló el pergamino. Con cada palabra que leía, su mandíbula se tensaba más, y sus dedos apretaban el borde de la mesa hasta que las uñas dibujaron surcos en la madera. «La sangre no miente, y los lazos de hierro son cadenas escondidas», repitió en voz baja, mientras la mirada resplandecía con una mezcla de furia y temor. Amina se acercó un poco, la niña ofreciendo un suspiro adorable en su sueño. Pero la mujer no parecía relajarse. Su lucha no era solo contra el destino, sino contra un pasado que había ido mucho más allá del abandono que habían conocido. «¿Quién puede escupir sobre su propia sangre sin quemarse?», preguntó ella con la voz cargada de dolor. «Hay pactos rotos, alianzas invisibles, y no todos los enemigos vienen con armas visibles». Aziz apoyó la frente contra la mesa, sintiendo cómo el peso de su linaje se convertía en una losa insoportable. «Debo enfrentar esto, pero no puedo hacerlo solo». Amina lo miró intensamente. Entre los dos, una corriente invisible se tejía. Temor y esperanza, desconfianza y afecto, guerra y tregua. «No estás solo, Aziz. Pero debemos ser precavidos. No todos los que sonríen a tu lado quieren verte ganar». Un crujido en la puerta anticipó la llegada de alguien más. La figura se deslizó silenciosa entre las sombras, deteniéndose en el umbral con una sonrisa glacial. Los ojos del jeque se encontraron con los del recién llegado, y en ese instante la tensión se volvió casi eléctrica. Poeta, la verdad que guardaba aquella sonrisa bajo la luz de la luna sería la chispa que encendería una tormenta capaz de arrastrar todo lo que Aziz y Amina juraron proteger. La tensión en el palacio de Aziz al-Faruq
se podía cortar con un cuchillo. La amenaza contenida en aquel pergamino había hecho temblar los cimientos de su mundo dorado. Su mirada oscura se perdió en el reflejo plateado del estanque del jardín, donde la luna se miraba, indiferente a los dramas humanos que se desataban a su alrededor. Amina, con la niña dormida en brazos, entró en la estancia con pasos firmes, aunque pesados por la incertidumbre. Sus ojos, cargados de una mezcla de miedo y determinación, buscaron los de Asís, reflejando el tormento que ambos compartían en silencio. No hacía falta decir nada, pues la gravedad del momento ya llenaba el aire. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio con una voz suave pero firme. Asís, no hay un enemigo visible al que podamos señalar. Esta batalla es un laberinto de traiciones que corren profundas en la sangre de este emirato. No luchamos solo contra sombras externas, sino contra fantasmas del pasado que creímos enterrados. Un escalofrío recorrió al jeque. Mientras sus dedos apretaban suavemente la mejilla de Amina, reconoció por fin que la verdadera guerra estaba dentro de sus propias raíces, y que aquella niña indefensa era el símbolo de una disputa que abarcaba generaciones enteras. Si esas sombras alcanzan a esa criatura, susurró con una voz más rota de lo que él quería admitir, entonces me enfrentaré a todos, incluso a mi propia sangre, aunque eso signifique destruir mi legado. La mujer alzó la mirada, sosteniendo con fuerza su mano como un pacto silencioso. No estás solo en esta batalla, Asís, pero para avanzar debemos romper los muros del secreto. La confianza será el escudo más frágil que tendremos, pero también el único invencible. El jeque parpadeó, sorprendido al sentirse vulnerable, como un hombre, común al borde del abismo, donde no valían ni el oro ni el poder. Aquella noche no había ninguna armadura que lo protegiera, solo el contacto cálido con quien había desafiado su corazón pétreo. Un súbito golpeteo en la puerta interrumpió aquella frágil tregua. Un guardia entró con un mensajero jadeante, entregando un pequeño cofre ornamentado con un emblema que parecía sacado del pasado. Asís abrió el cofre con manos temblorosas, y lo que descubrió heló su sangre. Dentro había una fotografía oscura. Una figura cubierta de sombras sostenía a la niña que Amina protegía, pero detrás, casi imperceptible, se veía el rostro de un hombre con una mirada capaz de congelar almas. Un nombre resonó en el silencio, un apellido marcado por la traición y el dolor. Asís sintió que el mundo se desmoronaba. Aquella no era solo una amenaza política, sino una guerra personal que le mostraba quiénes eran los verdaderos enemigos, y que quizás la batalla más cruel estaba demasiado cerca de su corazón y de los pasillos del palacio. Convocó a su consejero más fiel esa misma noche. Su voz, usualmente firme, ahora llevaba el peso de una angustia contenida. No puedo permitir que el pasado destruya lo que apenas comienza. Descubramos quién mueve estas piezas oscuras y cortemos sus hilos sin piedad. Las miradas en la sala dorada se cruzaban, cargadas de desconfianza. Así sabía que el enemigo estaba en las sombras, esperando el momento de devorar su imperio desde dentro, con una paciencia mortal. Mientras tanto, en el jardín privado, donde el aire se impregnaba del aroma de jazmín y sándalo, Amina sentó a la niña en su regazo y apretó la mano de Asís. Su voz era un susurro, pero atravesó la noche como un manifiesto. Esta lucha va más allá de nosotros. La verdad enterrada arderá y consumirá todo a su paso, no solo nuestras vidas, sino las de tantas personas inocentes que no saben que están atrapadas en esta red. El jeque la miró con un amor profundo, mientras la frialdad del lujo cedía terreno ante la calidez frágil de ese instante. No permitiré que caigas sola en ese abismo, prometió,
con una determinación nacida del dolor y la esperanza. Pero el destino tenía otros planes. El sonido de pasos acelerados rasgó la calma del jardín. Un joven mensajero apareció, entregando otro pergamino. Asís lo leyó lentamente, y una sombra más densa que la noche misma se posó sobre él. La red no solo atrapa presas, también consume a quienes la tejen. Los ojos de Asís se encontraron con los de Amina, la intensidad de su tormenta interna reflejándose en ella. No es solo una batalla de poder o secretos, susurró. Es el momento de definir quiénes somos y quiénes elegiremos ser. La noche cerró su manto sobre ellos, pero dentro del palacio, una figura se movía entre las sombras, con una sonrisa helada y planes que romperían todo lo que Asís y Amina habían comenzado a construir. Cuando la puerta del gran salón se abrió lentamente, una presencia inesperada fue revelada. Su sonrisa prometía caos y destinos sellados. El secreto más oscuro estaba a punto de salir a la luz, y esta vez no habría vuelta atrás. La primera luz del alba comenzó a filtrar sus dedos dorados entre las altas columnas del palacio de mármol, bañando el vasto salón donde Asís al-Faruq yacía sentado con la mirada fija en la fotografía que tantas heridas había reabierto. La fragilidad de aquella imagen no hacía sino intensificar el peso de la realidad que los envolvía. Amina apareció silenciosa, con la niña dormida en sus brazos, irradiando una calma que desafiaba la tormenta que ambos enfrentaban. Sus ojos encontraron los de Asís, que brillaban con la mezcla de cansancio y determinación que solo el amor y la lucha pueden forjar. No necesitaban palabras para saber que el destino los había unido, para enfrentar aquello juntos. El jeque levantó la mirada por primera vez en horas, y con voz firme, pero cargada de emociones contenidas, dijo: «Es hora de desenterrar la verdad y romper las cadenas que nos atan al pasado», susurró, apretando la mano de Amina con suave fuerza. «No permitiré que las sombras destruyan lo que estamos construyendo». Amina asintió, con el corazón colmado por la esperanza que nacía luego de tanto sufrimiento. Juntos, convocaron a sus aliados más leales, aquellos que no temían a las verdades incómodas ni a la tempestad que desatarían. En la sala dorada, entre susurros y miradas tensas, se revelaron piezas ocultas del intrincado mosaico de secretos ancestrales. Ausentes ya los velos del miedo, cada palabra liberó un teso que el emirato había llevado durante generaciones. Las piezas comenzaron a encajar, traiciones disfrazadas de alianzas, y un enemigo oscuro que había permanecido escondido bajo la superficie del poder. Un nombre prohibido resonó en la habitación, un apellido marcado por antiguos rencores y falsas fidelidades. Pero esta vez, la unión de Asís y Amina formó un muro impenetrable. El jeque, con el brillo de una autoridad renovada, declaró: «No permitiremos que esos lazos rotos nos arrastren. Defenderemos a nuestra gente, a esta niña y a nuestro futuro, con el alma y con la fuerza que otros no entienden». Los días que siguieron trajeron desafíos incontables. El enemigo invisible atacaba desde las sombras, moviendo piezas con astucia y crueldad. Sin embargo, Asís y Amina supieron mantenerse firmes, aprendiendo a confiar no solo en sus armas y estrategias, sino el uno en el otro. La niña, símbolo de aquella esperanza que se negaba a extinguirse, crecía protegida por el amor que empezaba a florecer en aquel oasis en medio del desierto. En cada pequeño gesto, en cada sonrisa recuperada, ambos encontraron el alivio y la certeza de que el futuro podía ser diferente. Una noche, bajo el manto estrellado que cubría el emirato restaurado, Asís y Amina recorrieron juntos los jardines,
ahora llenos de vida y aromas vibrantes. El coro de fuentes y el suave susurro de las palmas contaban la historia de una batalla ganada no solo con poder, sino con verdad y devoción. Asís tomó la mano de Amina, sintiendo el calor genuino que derribaba los muros que por tanto tiempo lo habían aislado. Nunca imaginé que encontraría en ti no solo una aliada, sino el amor que te hace fuerte sin necesidad de oro, confesó, su voz rozando un suspiro profundo. Aquí, entre estas flores y bajo este cielo, quiero que construyamos un nuevo comienzo. Ella le devolvió la sonrisa, sincera y luminosa, como la promesa de días donde la paz sería la única heredera. Este es nuestro hogar ahora, Asís, no solo un palacio de mármol y espejos, sino un refugio para nuestros sueños y para quienes creemos que el amor puede derrotar a cualquier sombra. Con la primera luz dorada acariciando sus rostros, el jeque billonario y la valiente enfermera sellaron su destino no con un pergamino antiguo, sino con la certeza que solo el amor verdadero ofrece, la fuerza para perdonar, la valentía para renacer y la voluntad para enfrentar cualquier tormenta que el destino les arrojase. El emirato, ahora libre de cadenas antiguas, respiraba un aire nuevo. La corte, antes sumida en sus intrigas oscuras, aceptó la transformación, reconociendo en aquel hombre y aquella mujer la esperanza de un futuro brillante y justo. Asís y Amina supieron entonces que, aunque el camino sería siempre incierto, lo recorrerían juntos, con la confianza de que el amor, más poderoso que el oro o el poder, era el tesoro más valioso que habían encontrado en la inmensidad del desierto. Y así, entre susurros de viento y el canto suave de la noche, cerraron el capítulo de sus secretos y abrieron la página de una vida por construir, donde la luz siempre vencería a la sombra.